Lo que sí puedo decir que según yo leo los textos, el Jesús de la historia, que es la figura que realmente eh, me, ha, me ha cautivado, él veía que el final del templo de Jerusalén estaba cerca. Lo tenemos, por ejemplo, en la escena de Marcos 11 y los paralelos, ¿no? Cuando por lo menos según los sinópticos Jesús llega a Jerusalén para morir en Jerusalén. Y entonces sube al templo y ahí tenemos la famosa escena de cuando él da vuelta, ¿no? La mesa de los cambistas y se genera un gran revuelo. Y ahí Jesús, por lo menos según los evangelios, apela a dos textos bíblicos. Uno a Isaías 56, donde dice que él esperaba que esa casa fuera una casa de oración, y en realidad lo que él ve es que es una cueva de ladrones. Y en este caso está aludiendo a Jeremías 7. Ahora, eso es interesante porque Jeremías 7 es un texto que por lo menos según la tradición bíblica lo pronuncia Jeremías antes de la destrucción del templo, en donde advierte a los judaítas que Dios no necesariamente va a salvar el templo y que incluso puede ser que se destruya el templo de la misma manera que se destruyó el tabernáculo en Shiloh. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. Su servidor, Harold Calvo, nos acompaña nuestro hermano Zvi Ben Daniel. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial desde la tierra de Israel, el doctor Adolfo Reutemann. El doctor Reutemann es un destacado académico, arqueólogo y conferencista internacional, especializado en estudios bíblicos y en los manuscritos del Mar Muerto. Actualmente fue hasta recientemente el curador de los famosos rollos del Mar Muerto en el Santuario del Libro, parte del Museo de Israel en Jerusalén. Su labor ha sido crucial para la preservación y difusión de estos antiguos textos, considerados entre los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. El doctor Reutemann nació en Buenos Aires, Argentina. A lo largo de su carrera ha combinado su formación académica en arqueología y estudios bíblicos con una visión interdisciplinaria que le ha permitido conectarse tanto con el ámbito académico como con un público más amplio. Además de su trabajo en el museo, es profesor invitado en diferentes universidades del mundo, donde ha dado conferencias sobre el judaísmo en el Segundo Templo, los manuscritos del Mar Muerto y la interpretación bíblica. Dr. Reutemann ha escrito varios libros y artículos académicos sobre los manuscritos del Mar Muerto, el judaísmo antiguo y las tradiciones bíblicas. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen Del tabernáculo al templo, Biblia, exégesis y religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, Los judíos en la antigüedad, y viene un nuevo libro, hermanos, para que ustedes tomen nota. Curator o curator. Curator viene siendo la historia del doctor Reutemann como curador, investigador, difusor de este tema de los rollos del Mar Muerto. En noviembre del presente año ya el libro va a estar en proceso de creación, listo para la venta, ahora en febrero del 2025. Se va a dar un lanzamiento en marzo en México y también en mayo en El Salvador, para todos los hermanos allá en México y en El Salvador. Y por supuesto que en Costa Rica, San José, Costa Rica, también lo vamos a tener en el mes de julio, si así el Eterno lo permite. El doctor Reutemann va a estar de gira el próximo año en el periodo de enero a agosto en el continente americano, para que ustedes puedan tomar nota. Y va a estar allá en el Colegio de México a inicios, puede ser en enero, en ese periodo, enero a julio. También va a estar visitando Boca Ratón en la Florida, va a estar en Aruba, va a estar en El Salvador, va a estar en julio, les comentaba, en Costa Rica, y están en conversaciones para ver si visita también Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Brasil, allá por julio. Así que, doctor Reutemann, qué
bendición y qué honor poder tenerlo aquí con nosotros el día de hoy y invitar al público también a poder visitar el sitio nuevo, el canal nuevo del Dr. Rollman en YouTube. Ahí se los vamos a estar presentando. Adolfo en busca del Israel perdido, para que se suscriban, para que le den like a sus videos, puedan compartir los videos también y se va a encontrar con un material inigualable. Qué bendición poderlo tener en este espacio el día de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias, Harold. La verdad que estoy solamente ya exhausto de toda esta presentación y me cuesta ver que detrás de esta presentación está mi persona. Te agradezco muchísimo tus palabras y es un gusto encontrarme contigo y con Tzvi para precisamente mantener este encuentro por primera vez en los marcos de vuestro programa. Y querido Adolfo, te agradezco también por tu tiempo. Es realmente un lujo que se va a dar la audiencia el día de hoy. Mientras me fijaba en todos tus temas en los que eres un experto, no sé por dónde empezar. Vamos a tener una conversación acerca de muchos de esos temas. Tú impartes mucho acerca del judaísmo antiguo, especialmente el periodo del Segundo Templo, que es cuando nace el cristianismo. Tú lo miras desde una perspectiva académica y no religiosa. Eso es algo que también nos interesa muchísimo. Y Harold te conoció en Costa Rica mientras tú impartías en tu gira hablando del tabernáculo al templo. Así que me parece que tal vez podemos empezar con eso, porque tengo un par de preguntas sobre eso. Primero, hoy en día no tenemos un templo, ¿sí? Estamos hablando de algo que pasó hace miles de años. El segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos y el tabernáculo es algo que se le dieron las instrucciones a Moshe hace más de 3000 años. Estamos hablando de temas súper antiguos y entonces me encantaría que nos cuentes cuál es la relevancia tal vez hoy en día para nosotros de esas cosas. Sabemos que también en Israel hay un grupo que quiere reconstruir el templo, ¿sí? Muchos hablan de la profecía de los últimos días, eso también es algo que a nuestra audiencia le interesa mucho. Yo te dejo la pregunta abierta ahí, tal vez para que nos comentes un poco de la importancia de ese tema en nuestros días, Adolfo. Bueno, Tzvi, mira, la pregunta se extendió más o menos unos 2 minutos. Mis reflexiones sobre este tema me llevaron más de 20 años para poder escribir este libro, libro bastante complejo en su estructura. En su momento, cuando lo publiqué en el año 2016, mencioné o hice referencia a unos 500 ítems bibliográficos, más de 700 notas académicas en el libro, y por lo tanto, obviamente es muy difícil resumir esto en pocas palabras, pero no me quiero escapar de la pregunta. Yo diría lo siguiente. Primero, ¿por qué me empecé a interesar en este tema? La razón formal fue porque cuando comencé yo a enseñar sobre estos temas de la comunidad del Mar Muerto, los rollos de Qumrán, en un seminario rabínico en Jerusalén, todo el tiempo notaba que los autores hacían referencia al papel que tuvo o que jugó el Templo de Jerusalén en la polémica de la secta del Mar Muerto con el sacerdocio de Jerusalén. Estamos hablando algo así, siglo II, siglo I antes de nuestra era. Y eso me llevó a interesarme específicamente en el tema del templo, en el tema del sacerdocio, y como es propio de un historiador, para poder entender cualquier fenómeno, uno tiene que ir a sus orígenes. Y entonces me vi ahora reflexionando, buscando materiales sobre el primer estadio evolutivo de lo que va a ser el futuro templo de Jerusalén, que fue el tabernáculo en el desierto. Tenemos las tradiciones en el libro de Éxodo, más específicamente la segunda mitad del libro de Éxodo, en donde Dios, Yahvé, en el monte Sinaí, le muestra a Moisés lo que sería el modelo de ese tabernáculo y le da las instrucciones para la construcción no solamente de esa tienda sagrada, sino también de los artefactos que van a servir
en el tabernáculo. Y entonces, a partir de ahí, empecé a rastrear de qué manera las tradiciones del tabernáculo se desarrollaron en el antiguo Israel y cómo ese tabernáculo terminó convirtiéndose precisamente en un edificio fijo en el Monte Sión. Estamos hablando ahora de la época de Salomón. Y luego, obviamente, ¿qué sabemos sobre el templo o los templos en el antiguo Israel? Hasta la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios en el 586 antes de nuestra era. Y obviamente, después de eso, ¿qué pasó con Israel y la idea de templo cuando Israel se quedó sin templo? ¿Qué estrategias desarrolló Israel para, de alguna manera, solucionar o enfrentar la situación histórica que no tiene templo? Y luego, por supuesto, las tradiciones acerca del segundo templo, conocido también como el templo de Zorobabel, de la casa de David, que inaugura el segundo templo en el 516, 515 antes de nuestra era. Ese templo que va a servir a Israel por unos 500 años y que luego va a ser ampliado y refaccionado por Herodes el Grande. De hecho, podemos decir que él construyó el tercer templo, a pesar que todavía lo llamamos el segundo templo. Sus trabajos comenzaron alrededor del año 20, 18 antes de nuestra era, y los trabajos van a durar como 80 años, mucho más allá de la vida del propio Herodes el Grande, que muere en el año 4 antes de nuestra era. Los trabajos se terminaron alrededor del año 60, y 10 años después el templo es destruido por los romanos, ¿sí? Ahora, lo que yo pude concluir de mis investigaciones es que no podemos entender la civilización de Israel sin esta institución. No es casualidad que en la historiografía antigua los judíos llaman al periodo bíblico la época del primer templo y la época que llamamos la época intertestamentaria, la época posbíblica, ¿no? Ese periodo que se extiende desde el siglo VI antes de nuestra era hasta el siglo I o comienzos del siglo II de nuestra era, la llamamos en la historiografía judía clásica la época del segundo templo. Es decir, que los propios judíos siempre vieron a esta institución como el centro de su foco de identidad nacional. Y por eso, realmente, después me siguió interesando de qué manera esta institución, cuando desaparece, qué papel cumple en Israel. Y entonces eso lo exploré en una exhibición que yo inauguré en el año 2003 en el Museo de Israel, que se llamó Imaginando el Templo, en donde no solamente hablaba de los aspectos históricos, literarios, arqueológicos, sino también de qué manera el tema del templo jugó un papel central en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en manuscritos iluminados, en la iconografía judía, que a pesar de no tener un templo, los judíos siguieron recordando ese templo. Y el tema del templo sigue teniendo un papel central en la liturgia judía hasta hoy en día. Y obviamente eso me llevó también al papel que el templo jugó en el moderno mundo judío, ya un mundo en donde obviamente hay un judaísmo secular, en donde uno esperaría que el tema del templo desapareciera, ¿no? Bueno, tendría en teoría ningún valor, pero en realidad siguió jugando un papel central. Muchos de los pensadores sionistas seculares siguieron utilizando el tema del templo e utilizando la institución del templo para definir instituciones seculares. Por ejemplo, los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se funda en el monte Scopus, al norte de la ciudad de Jerusalén, en 1925, vieron a la Universidad Hebrea, la primera universidad del pueblo judío, como un templo secular. Es decir, un templo de conocimiento. Obviamente no es un templo en donde se lleven a cabo sacrificios, pero es un lugar que va
a servir como foco de difusión del conocimiento, ¿no? Como también tenía el templo como foco de difusión de la palabra de Yahvé. La prueba está, por ejemplo, que los fundadores del Estado de Israel, y eso se puede ver claramente en el símbolo del Estado mismo, que aparece en el centro del escudo oficial del Estado de Israel, la menorá, es decir, el candelabro de 7 brazos, que es obviamente un artefacto litúrgico. Sabemos sobre la menorá en el libro de Éxodo, y obviamente la menorá jugó siempre un papel central en la liturgia judía, en el ritual judía, pero lo interesante es que los fundadores del Estado de Israel decidieron que la menorá que se ve representada en el escudo nacional del Estado de Israel es la misma menorá o candelabro de 7 brazos que aparece en el arco de Tito, construido por Domiciano, el hermano de Tito, que había destruido el templo, y en homenaje y en recuerdo a su hermano, en el año 81 erige el arco de Tito, y que aparecen precisamente los romanos trayendo el botín de guerra a Roma, y entre esos artefactos que habían robado, expoliado del templo de Jerusalén, obviamente se destaca la menorá, el candelabro de 7 brazos. Los fundadores del Estado de Israel deciden que esa menorá figure en el escudo nacional del Estado de Israel. Y con eso lo que querían comunicar como metamensaje es que el Estado de Israel es el nuevo templo del pueblo judío. Y que con el Estado de Israel, la menorá, es decir, el candelabro de 7 brazos, volvió a la vida. ¿Sí? Wow. Este, por supuesto, es una expresión secular política de la idea del templo que quedó en la memoria colectiva, pero como dijiste bien, Tzvi, hay otros grupos que en realidad interpretan el tema del templo en un sentido mucho más literal, y por lo tanto, la idea hoy de grupos, y es un movimiento significativo en la sociedad israelí, e incluso de grupos fuera de Israel, incluso de grupos cristianos que apoyan también ese proyecto, que ven en la posibilidad de reconstruir el templo de Jerusalén, un lugar que se lleva a cabo realmente sacrificios, como se llevó en la época antigua, como de alguna manera llevar a todo su cumplimiento las profecías antiguas, ¿no? Y obviamente la idea de construir este templo es en el monte del templo, en donde hoy está la mezquita del Aqsa y el Domo de la Roca, considerado el tercer lugar más sagrado del Islam, junto con Meca y Medina. Es decir, que hoy el tema va mucho más allá de sus aspectos, digamos, religiosos, sino que tiene una dimensión geopolítica de trascendencia, porque obviamente el tema del templo y el monte del templo es un tema de tensión casi a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por eso podés entender, dada la centralidad de este tema, que comenzó con algo muy específico para entender la comunidad del Mar Muerto, en realidad se transformó para mí en una clave para entender uno de los códigos genéticos del pueblo de Israel. Pues, la comunidad de Qumran estaban un poco retraídos de lo que era el establishment religioso, ¿cierto? Ellos se fueron y como que establecieron su propio culto, ¿sí? Basado en principios bíblicos, pero no respetando el sacerdocio del templo. Sí, había muchas sectas en ese entonces. Entonces, tal vez nos puede expandir un poquito más sobre eso. Bueno, digamos, si algo ha caracterizado desde siempre el pueblo judío, como lo dice un chiste muy popular, hay 2 judíos y 3 opiniones, ¿no? Y siempre podemos ver diferencias que aparecen muy marcadas en la época intertestamentaria, con un fenómeno que no tiene antecedente en Israel hasta esa época, que es el fenómeno de las sectas, ¿sí? Probablemente el público que nos está viendo
ha oído, por ejemplo, sobre los fariseos, sobre los saduceos, ¿sí? Porque aparecen mencionados por esos nombres en el Nuevo Testamento, ¿sí? También seguramente oyeron sobre los esenios, que no aparecen mencionados en el Nuevo Testamento, por lo menos por ese nombre, pero sí aparece mencionado, por ejemplo, en otras fuentes judías antiguas, fundamentalmente la del gran historiador judío de la antigüedad, Flavio Josefo, de la segunda mitad del siglo I de nuestra era, que habla precisamente de estos grupos. Y, por ejemplo, seguramente oyeron también de los samaritanos, otro grupo de la antigüedad, que incluso restos de samaritanos existen hasta hoy en día. Y la comunidad del Mar Muerto forma parte de ese mosaico social en donde la sociedad se ve fragmentada en subgrupos, en donde están ellos en polémicas por distintos temas religiosos, y el tema del templo fue uno de los temas centrales en la polémica de la comunidad del Mar Muerto con el sacerdocio de Jerusalén. El conflicto del sacerdocio del templo, ¿tiene que ver eso con cuando los romanos tomaron Israel, que hubo algunos arreglos ahí de casamientos o corrupción de a quién asignaban el cargo de Cohen? ¿Tiene que ver Bueno, con eso? sí, eso, digamos, podemos decir que la institución del sumo sacerdocio sufre una transformación muy importante en la época de Herodes el Grande, porque Herodes, por ser de ascendencia edomita, él ya era, digamos, judío, ¿sí? Pero sus ancestros habían sido forzados a convertirse al judaísmo en época de Juan Hircano I, el gran líder macabeo del segundo, último tercio del siglo II antes de nuestra era. Y obviamente, por no tener ascendencia sacerdotal, él no podía servir como sumo sacerdote. Pero como el puesto del sumo sacerdocio es también un puesto político, no solamente religioso, desde siempre, ¿no? Entonces, él nombraba a sumos sacerdotes, podemos decirlo a dedo, ¿sí? Para que fueran agentes del poder en esa época, que obviamente era un control casi dictatorial por parte de Herodes el Grande, ¿sí? Que fue rey de Judea entre los años 37 y 4 antes de nuestra era. Y eso, obviamente, sumándosele también al enriquecimiento de la clase sacerdotal, obviamente a despecho del pueblo, ¿sí? Y se puede ver hoy incluso en restos arqueológicos en la ciudad de Jerusalén. En la ciudad vieja hay lo que se llama el barrio herodiano, dentro del barrio judío. Y ahí hay restos de casas de la aristocracia sacerdotal de esa época, en donde se pueden ver una de las casas que se la llama la Casa Grande, de casi 600 metros cuadrados. Una casa, por ejemplo, que podríamos decir, recuerda las casas en Pompeya o en Roma, ¿no? Donde estaba el centro del poder imperial, pero estamos en Jerusalén. Es decir, no sabemos quién vivió en esa casa, pero puede haber sido la casa de un sumo sacerdote, en donde se ve, por ejemplo, el estilo de los muebles, se ve los frescos, se ven los mosaicos y se ve realmente la riqueza, en este caso, disfrutaban los sacerdotes, obviamente mientras el pueblo vivía muchos de ellos en la pobreza. Wow. Como ocurre el día de hoy, como ocurre el día de hoy. Expi, déjame hacer una pregunta rápidamente al doctor. Perdón, es que tengo 100 preguntas más, Harold, pero adelante. Nada más para hacer una observación rápidamente con respecto al tema de la menorá. Recuerdo en años anteriores haber visitado la tierra de Israel. Saliendo del aeropuerto había una menorá, me acuerdo, a mano izquierda gigante. No sé si todavía permanezca ahí, pero me llamó mucho la atención esa observación que usted hace de cómo ahora el Estado de Israel pasa a ser como ese simbolismo del tabernáculo. Claro, para, como dije, los israelíes judíos seculares, ¿sí? Ver el Estado de Israel como un tercer templo. Así, por ejemplo, el fundador del Estado de Israel, Ben Gurión, hablaste del aeropuerto, el aeropuerto nuestro, como está el JFK
en New York está el de Ben Gurión en Tel Aviv, precisamente él acostumbraba cuando se refería al Estado de Israel, lo llamaba Bait HaShlishi, es decir, el tercer templo, ¿sí? Wow. Es decir, la idea de, en este caso, de los líderes sionistas era que con la erección del Estado de Israel a nivel político, se consumaba el sueño milenario de los judíos de tener su templo, ¿sí? Y el templo, obviamente, en este caso no es un templo religioso donde se lleven a cabo sacrificios y rituales religiosos, sino precisamente el Estado es la nueva casa del pueblo de Israel. El espíritu de Israel ahora vive en esa casa. Pero hubiesen dicho lo mismo si fundaban el Estado en Ruanda o en Argentina. Bueno, la prueba está, Tzvi, que no se fundó ahí. Así es. Es bueno, decir, yo me alegro mucho. Bueno, me alegro y no me alegro. Me alegro y no me alegro. Por lo que yo te está voy a decir lo ahora. siguiente. Te voy a decir, Tzvi, y este es un comentario totalmente personal. Uh-huh. Obviamente que el lugar donde tenía que nacer el Estado de Israel es el lugar histórico que es la tierra de Israel. La única desventaja de todo ello, que si realmente hubiera sido en Argentina, como en un momento se había pensado, ¿no? Aprovechando precisamente las colonias del barón Hirsch que habían llegado a Argentina, una bendición no hubiera salido, y es que Messi hubiera jugado en la selección de Israel, ¿sí? Y eso por ahí hubiera servido para salvar en este caso esta deuda histórica. Y hoy Milei sería nuestro presidente. Sí. Doctor Neumann, aprovecho y ya le paso la palabra a Tzvi, que yo sé que tiene muchas consultas. Recuerdo en su charla que usted hizo mención de unas palabras que quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón. Y se las voy a parafrasear. Usted dijo que la presencia divina nos cambia, haciendo referencia a cómo cuando el Eterno le habló a Moisés diciendo, quiero que me construyan un tabernáculo, en ese momento la presencia del Eterno estaba en el monte Sinaí. Eventualmente vemos cómo la presencia del Altísimo pasa entonces a este tabernáculo y eventualmente pasa al templo ya de Salomón, ¿verdad? Tenemos la referencia bíblica. La pregunta es la siguiente. Tenemos una referencia en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 21. Tenemos a Yeshua hablando con la mujer samaritana. Entonces, tal vez la consulta es, ¿usted cree, en su opinión personal, usted cree que Yeshua como que tenía ese concepto también, manejaba ese mismo concepto? Porque lo que le dice Yeshua aquí a la mujer samaritana, y lo cito, dice, créeme mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre ni en este monte, Samaria, ni en Jerusalén, refiriéndose probablemente a la destrucción del templo, ¿verdad? Sino que ya la presencia divina iba a estar de ahí donde estuviera el pueblo de Israel. ¿Usted cree que haya como una relación, una cosa con la otra, como que Yeshua se estaba refiriendo a esto? Bueno, obviamente yo no estaba ahí para saber a qué se refería. Lo que sí puedo decir, que según yo leo los textos, el Jesús de la historia, que es la figura que realmente me ha cautivado, él veía que el final del templo de Jerusalén estaba cerca. Lo tenemos, por ejemplo, en la escena de Marcos 11 y los paralelos, ¿no? Cuando, por lo menos según los sinópticos, Jesús llega a Jerusalén para morir en Jerusalén. Y entonces sube al templo, y ahí tenemos la famosa escena de cuando él da vuelta, ¿no?, la mesa de los cambistas, y se genera un gran revuelo. Y ahí Jesús, por lo menos según los evangelios, apela a dos textos bíblicos. Uno a Isaías 56, donde dice que él esperaba que esa casa fuera una casa de oración, y en realidad
lo que él ve es que es una cueva de ladrones. Y en este caso está aludiendo a Jeremías 7. Ahora, eso es interesante porque Jeremías 7 es un texto que, por lo menos según la tradición bíblica, lo pronuncia Jeremías antes de la destrucción del templo, en donde advierte a los judaítas que Dios no necesariamente va a salvar el templo y que incluso puede ser que se destruya el templo de la misma manera que se destruyó el tabernáculo en Shiloh. Eso significa que probablemente las palabras de Jesús ya anuncian de aquí de una manera muy sutil la posibilidad de que el templo sea destruido. Después lo vemos, por ejemplo, en la famosa escena en Marcos, cuando ellos están saliendo del templo y un alumno le dice a maestro, mire las piedras, obviamente aludiendo a la fantástica construcción que llamamos la ampliación del templo en la época de Herodes el Grande. La construcción realmente es magnífica, ¿sí? Y restos de esa construcción se puede ver hoy, por ejemplo, con el Muro de los Lamentos, que era el sistema de taludes que construyeron los ingenieros de Herodes el Grande para sostener esa masa, ¿no?, de 144.000 metros cuadrados, una de las extensiones de un espacio sagrado más grandes que conocíamos en el mundo antiguo. Y entonces Jesús dice, por supuesto, él no se siente motivado por esas palabras del alumno, dice, de esas piedras no quedarán nada, ¿sí? Donde ya anuncia de una manera mucho más clara la posibilidad de una destrucción. Pero según creo, el Jesús de la historia, como otros judíos de la antigüedad, presumían la posibilidad de la destrucción del templo, pero no que se iba a quedar Israel sin templo, sino que iba a haber un nuevo templo, que es un templo escatológico. Por eso, por ejemplo, tenemos en el texto de Juan, en el capítulo 2, en donde Juan alude a esta escena, precisamente en un lugar que probablemente no es histórico. Él lo presupone como el comienzo de la actividad pública de Jesús, mientras que probablemente tengan razón los sinópticos, que es al final de la acción o la actividad pública de Jesús, en donde después de esa escena, cuando da vuelta las mesas, él anuncia que el templo habrá de ser destruido y que será reconstruido en 3 días. En el Evangelio de Juan agrega como si fuera una nota diciendo que él se refería a su cuerpo, es decir, aludiendo a la resurrección. Yo creo modestamente que esa es una anotación cristológica hecha por el autor el Apocalipsis del Evangelio de Juan, pero probablemente, a mi modesto entender, esa no fue la intención del Jesús de la historia. Jesús de la historia realmente decía, con 3 días no significa literalmente 3 días, sino significa en poco tiempo se habrá de construir otro templo. ¿Y quién habrá de construir el otro templo? Dios, porque entonces va a ser un templo perfecto. Y este tema del templo escatológico construido con las manos de Dios, nosotros lo conocemos en textos del judaísmo de la época. Lo conocemos, por ejemplo, en la literatura enóquica, lo conocemos, por ejemplo, en la columna 29 del rollo del templo, que es un manuscrito muy importante hallado en Qumrán. Lo conocemos, por ejemplo, en un manuscrito específico de Qumrán, conocido como el 4Q Florilegium o 4Q 174. Es decir, que Jesús, como expresión de una realidad histórica en donde grupos piadosos como Jesús están insatisfechos del templo de Jerusalén por la corrupción moral, por la corrupción ritual, piensan como opción que va a haber otro templo. Y ese templo es el templo escatológico construido por Dios, que en algún momento descenderá a la tierra, ¿sí?, y que habrá de reemplazar al templo existente
que luego finalmente fue destruido por los romanos. Muy probablemente el templo que menciona Ezequiel, capítulo 40 en adelante, ¿verdad? Incluso Bueno, ya por ahí sí, posiblemente, en este caso, digamos, en el capítulo de Ezequiel, que precisamente son los últimos capítulos 40 y 48 de Ezequiel, Ezequiel precisamente alude a un templo que muy probablemente no pensaba que iba a ser construido en el final de los tiempos, sino probablemente en un futuro no muy lejano, ¿sí? Que es precisamente la esperanza de una reconstrucción del templo que había sido destruido y que el propio Ezequiel había visto con sus ojos. Es decir, él es llevado al exilio por los babilonios, pero él había visto, él viene además de círculos, él era sacerdote también, como lo era también Jeremías. Por lo tanto, es posible imaginar que Ezequiel y el círculo detrás de Ezequiel realmente empiezan a reflexionar sobre la posibilidad concreta de la reconstrucción de un templo que finalmente se habrá de reconstruir décadas después, como dije, alrededor del 516, 515, pero ya en época persa. Ahora que volvimos al tema, estábamos hablando del Nuevo Testamento y de Yeshua. Le quiero preguntar, Adolfo, Juan el Bautista, ¿piensa que era esenio? Y en la misma pregunta, la siguiente es, Jesús, Yeshua, ¿él tenía la misma especie de secta, pertenecía a alguna secta o era de su propia secta? Bueno, Tzvi, estas preguntas son breves en su formulación, pero exigen realmente un tratamiento muy extenso. Y obviamente no quiero aburrir a los participantes o seguidores de la serie de ustedes con grandes elucubraciones académicas. Pero otra vez, no me voy a escapar a la pregunta. Yo diría lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, no sabemos mucho sobre Juan el Bautista. Es muy poco lo que sabemos. Por ejemplo, les recuerdo que el único de los evangelistas que nos cuenta algo sobre los orígenes de Juan el Bautista es Lucas, en el capítulo 1, y solamente alude al nacimiento de Juan, no mucho más. Luego de haber hablado de la revelación por parte del arcángel Gabriel a su padre Zacarías en ocasión de estar sirviendo en el templo de Jerusalén y anunciar sobre ese nacimiento milagroso de Juan, que finalmente se lleva a cabo. Después, al final del capítulo, en un versículo muy misterioso, enigmático, dice que se crió en los desiertos. Eso es todo lo que dice. Y luego lo encontramos a Juan realmente proclamando su mensaje de salvación en el desierto. Y según el Evangelio de Mateo, específicamente en el desierto de Judea. El resto de los evangelios se hablan solamente del desierto. Así que no sabemos más de Juan. Y cuando lo encontramos a Juan, lo encontramos como un profeta de carácter escatológico. Como le digo muchas veces a mis alumnos, cuando leemos la descripción de la vestimenta de Juan, parece un Tarzán judío, ¿no? Vestido de una manera muy primitiva, con esa piel de camello, ¿sí? Comiendo langostas, obviamente un ermitaño, ¿no? Probablemente detrás de la figura de Juan se esconde un nuevo modelo de piedad religiosa. Un ejemplo para el caso es en el testimonio autobiográfico de Josefo. Él escribió, por primera vez en Occidente conocemos lo que sería una autobiografía llamado Vitae, que escribe Josefo. Y Josefo cuenta que cuando tenía 16 años, como parte de su búsqueda, ¿no? Como todo joven, de identidad religiosa, ¿sí? En esta autobiografía, Josefo, aludiendo precisamente cuando tenía 16 años, comienza a pasar de grupo en grupo. Dice que estuvo con los fariseos, con los saduceos, habla de los esenios y dice como no encontró
satisfacción a su sed intelectual o de conocimiento, oyó sobre una persona que se llama Banus. Es el único testimonio que tenemos en toda la literatura antigua de este personaje, que vive en el desierto, que come de frutos de los árboles y que acostumbra a bañarse en agua fría durante el día y la noche. Este Banus, que es un contemporáneo de Josefo, Josefo no vive en la primera mitad del siglo, que es la época de Juan el Bautista, pero Banus nos recuerda el modelo que vemos en Juan, alguien que vive en el desierto, alguien que vive como si fuera un primitivo, alguien que vive precisamente de los árboles, ¿no? En condiciones muy precarias, pero Josefo estuvo 3 años con él. Significa que esta persona seguramente tenía una formación importante. Yo sugerí alguna vez que, a pesar que el texto no lo dice, que puede haber sido él originariamente un sacerdote de Jerusalén, incluso por ahí un esenio, puede ser. El texto no dice nada. ¿Banus o Juan el Bautista? No, Juan sabemos que es un sacerdote. Claro, ok. ¿Sí? Pero lo digo con Banus. Y es interesante que Josefo menciona a Banus después de haber estado con los esenios. Interesante, ¿no? Ok, entonces una conexión ahí. Entonces, en ese sentido yo podría decir que como muchos de los estudiosos opinan, y obviamente sobre estos temas siempre hay polémicas, puede ser que en sus comienzos Juan el Bautista haya sido uno de esos sacerdotes que, insatisfecho del sacerdocio de Jerusalén de su época, se va de Jerusalén. Y puede ser que como joven haya querido incorporarse a la comunidad del Mar Muerto. No es imposible que haya eso sucedido. No, nuestros textos no dicen nada sobre eso, pero investigadores de mucha importancia, por ejemplo, el hoy profesor emérito de Princeton, del Seminario Teológico de Princeton, Jim Chatsworth, escribió un trabajo muy extenso sobre esta posibilidad, y su contestación afirmativa es que el Juan de la historia en algún momento puede haber querido ser esenio, pero en algún momento deja la comunidad. En el habla española, por ejemplo, el gran estudioso Julio Trebollé Barrera, hoy emérito, alguna vez profesor de la Complutense de Madrid, también opina en este sentido. El mismo Benedicto XVI, el extinto Papa, en su libro sobre Jesús de Nazaret, también apoya esta posibilidad. Así que sí, yo en este caso humildemente me adhiero y me sumo a las opiniones de estos grandes estudiosos. Y yo creo humildemente que Juan de la historia puede ser que haya tenido algún contacto con la comunidad del Mar Muerto, pero obviamente que el Juan que nosotros conocemos de los evangelios, él está ya en otro lugar. Porque el grupo de Qumran era un grupo exclusivo, al que era muy difícil que alguien fuera de la comunidad fuera aceptado, ¿sí? Un grupo que vivía de una manera muy extrema las normativas de pureza ritual. Y el Juan que nosotros conocemos es totalmente diferente. Es un profeta escatológico cuyo mensaje de salvación está abierto a todo Israel, no solamente a un grupo exclusivo, que luego, obviamente, después su discípulo, Jesús, también va a seguir esa línea. El mensaje de Jesús es un mensaje que llega a prostitutas, precisamente a cobradores de impuestos, a outsiders de la sociedad, ¿no? Y precisamente, ¿por qué? Porque el mensaje religioso de Juan y de Jesús es un mensaje inclusivo y no exclusivo. Entonces usted lo toma a Jesús, Yeshua, como su discípulo, el hecho de que se sumergió en las aguas a través de Juan, como una especie de que se suscribía a su doctrina, por así decirlo. Bueno, por lo pronto, es la manera que lo presentan los propios evangelios. Te recuerdo, por ejemplo, que el evangelio más antiguo, considerado por los estudiosos que es Marcos, comienza hablando de Juan, no de Jesús.
¿sí? Y luego de presentarlo a Juan, sin explicar quién es Juan, habla de Jesús, en donde es sumergido, ¿sí? Y bautizado por Juan. Es decir, el texto claramente los presenta, en este caso, con a Juan como si fuera su maestro, que lo introduce a él en el mundo del espíritu, ¿sí? Pero luego, por supuesto, Jesús sigue su camino. Él se aleja de Juan y lleva, en este caso, su ministerio a la Galilea, ¿sí? Pero podemos decir que uno de los temas centrales del mensaje juánico es la inmediatez del reino de Dios. Es decir, el anuncio escatológico de Juan no es para algo que habrá de suceder siglos después, es algo que ya está sucediendo ahora. Ahora, en el mensaje de Jesús, en lo que podemos llamar la buena nueva de Jesús, es que el reino de los cielos ya ha comenzado y Jesús cree estar convencido de que él juega un papel central en la economía de la salvación. Y obviamente él entiende que hay una relación muy próxima entre él y el Dios creador. Ahora, por supuesto que la teología antigua trata de entender esta relación tan particular, sea por su condición de nacimiento virginal de María, sea por lo tanto, su condición de hijo, ¿sí? Como aparece en la teología antigua. Luego, por ejemplo, cuando la Iglesia va a tratar de establecer esa doctrina de la Trinidad, ¿sí? Todos en este caso tratan de definir esta relación tan particular de Jesús como él se veía frente al Dios Padre, ¿sí? Ahora, como historiador, obviamente, yo no tengo ninguna manera de poder establecer la verdad o no de esas afirmaciones religiosas. Pero lo que me queda claro es que tanto Juan el Bautista como Jesús, ellos viven la experiencia del eschaton, es decir, del final de los tiempos, como algo que ya ha comenzado con ellos. Juan el Bautista anunciando y Jesús como siendo un instrumento para acelerar la venida del final de los tiempos. Y en ese sentido, creo que el contexto escatológico coincide, por ejemplo, con el tema de la comunidad del Mar Muerto, pero claramente ellos forman parte de otro tipo de dinámica. Prueba de ello es que siempre hablamos de la comunidad del Mar Muerto, una comunidad jerárquica, una comunidad, como dijimos, que en el caso específico tiene un lugar de residencia, como son los restos de los edificios que hoy tenemos en Qumran, mientras que la comunidad en el caso de Jesús y Juan el Bautista no hablamos de ninguna comunidad, son grupos itinerantes con un maestro carismático que van de lugar en lugar, no tienen un lugar de residencia, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que la sociología del movimiento de Juan y de Jesús es diferente a la de la comunidad del Mar Muerto. Jesús, por ejemplo, no está preocupado por la pureza ritual. Es decir, los temas de moralidad le son centrales a Jesús. Y eso se debe a que él viene de círculos diferentes. Los qumranitas, por lo menos los fundadores de la comunidad, vienen de círculos sacerdotales. Y por lo tanto, el tema ritual, el tema de la pureza y la impureza son temas centrales en la identidad religiosa de estos hombres. En Jesús es diferente eso. Él viene de la Galilea, él no viene de círculos de Judea, ¿sí? Por lo tanto, yo en este caso, mi respuesta es negativa en cuanto a la posibilidad de identificarlos con el movimiento de los esenios, pero probablemente hay elementos esenios que sí pueden haber influido en la perspectiva religiosa de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la pobreza. Es decir, el movimiento de Jesús
pone un énfasis en la pobreza, pero no solamente la pobreza material, sino el término pobre, por ejemplo, como también lo encontramos nosotros en los evangelios, en el sentido espiritual de humildad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también ese concepto de pobreza, no solamente en el sentido, como dijimos, material del término, como se puede, por ejemplo, ver en Qumran. En Qumran, por ejemplo, no encontramos elementos que vemos claramente, como antes hice referencia a las casas de los sacerdotes en Jerusalén. No encontramos mosaicos, no encontramos estuco en las paredes, no encontramos, por ejemplo, artefactos de lujo en Qumran. Es decir, la vida en Qumran era una vida muy austera, y no porque la comunidad no fuera rica. Sabemos que la comunidad sí era rica, porque encontramos incluso tesoros enterrados en Qumran, que no sabemos bien por qué fueron enterrados, pero sabemos, por ejemplo, en la práctica en Qumran, que un miembro que fuera aceptado de manera plena, como miembro plena del movimiento, tenían que entregar sus bienes a la comunidad. Es decir, la comunidad como comunidad era una comunidad que disponía de recursos, y eso permitía a los miembros de la comunidad entonces dedicar su tiempo a la oración, al estudio y a la copia, por ejemplo, de textos religiosos, ¿sí? Es decir, que en ese sentido podemos decir que vemos un nuevo fenómeno en la comunidad del Mar Muerto. Algunas veces se lo llamaba los monjes de Qumran. El problema que tengo no es con la sociología, que precisamente recuerda en algo a los monjes, que la terminología obviamente alude a algo que tiene que ver con los cristianos y no con los judíos. Pero vemos sí una vida de carácter ascética de este grupo, que recuerda también el tipo de vida tan elemental que lleva el movimiento de Jesús y Juan, porque ellos no prestan atención a necesidades materiales, no los vemos ellos con bienes, sino en realidad lo único que les interesa es traer y difundir el mensaje de la buena nueva, que es la venida del Eshatón. Doctor Royman, mi última consulta, aprovechando porque el tiempo avanza, y muchas gracias por esa explicación acerca de los diseños y la perspectiva de Yeshua dentro de los evangelios. Una pregunta que siempre surge en medio de la audiencia con respecto a los hermanos judíos actuales y del judaísmo después de la destrucción del templo y no existiendo tabernáculo, en torno al papel del sacrificio en el tabernáculo y en el templo. Tal vez usted nos pueda explicar así de manera breve, ¿cómo hacen entonces, nos pregunta en la audiencia, cómo hacen entonces los judíos cuando se trata del tema de ser redimidos del pecado, ¿verdad? Porque en el contexto mesiánico o en el contexto cristiano, a través de la figura de Yeshua, Yeshua viene como a cumplir esa parte, ese aspecto, ¿verdad? Pero en torno a los judíos, ¿cómo hacen con respecto a los pecados si no hay templo y no hay tabernáculo? Y déjame hacer un paréntesis en eso antes de que Adolfo responda, pues esta en realidad es una pregunta más teológica. Entonces no quiero poner la carga en Adolfo de tener que dar la solución teológica, pero puede decir... No, está bien, pero le entiendo la pregunta y yo diría lo siguiente. Obviamente, la institución de los sacrificios tenía como una de sus funciones precisamente ser el medio por el cual los judíos podían obtener el perdón a sus pecados por medio del sacrificio, ¿sí? Y eso está establecido por las Escrituras y obviamente esa era una de las funciones, no la única, pero una de las funciones que tenía el templo. Pero cuando fue destruido el templo, lo que sucedió es que hay una nueva institución en Israel, que en realidad ya había empezado a funcionar antes, pero ahora de manera manifiesta, que es la oración. Es decir, la oración ahora tiene como función servir como sacrificio de labios, ¿no? Espiritual. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos específicamente un día que es el día del perdón, el Yom Kippur.
que obviamente la versión original, como lo establece Levítico 16, era con el ritual del chivo que era sacrificado, mientras que el otro, el sacerdote colocaba sus manos representando a todo Israel, como transmitiendo todos los pecados en ese animal que luego era enviado al desierto, o por ejemplo, como era la práctica en el segundo templo, que era llevado a la cima de una colina y luego era tirado, ¿no? O desbarrancado, ¿no? Como parte del ritual. Cuando ese ritual ya no tiene efecto, obviamente porque no existe el templo, entonces ahora todo el día del día del perdón, que comienza con el ayuno y con una oración que se extiende a lo largo de todo el día, tiene por misión, de alguna manera, lograr ese objetivo, en donde la persona, en un proceso de introspección, reflexiona sobre sus acciones pasadas, esperando, en este caso, el perdón divino, y obviamente esperando o de alguna manera mejorar su camino en el futuro. ¿De dónde sabemos, por ejemplo, el gran sabio Maimónides, ese sabio del siglo XII, siglo XIII, cómo sabemos que la persona realmente, su arrepentimiento es verdadero? Solamente cuando se vuelve a suceder una acción que en el pasado él cometió el pecado y ha, en este caso, mejorado su camino y no ha rescindido en el pecado. Solamente ahí podemos saber si realmente él realmente su arrepentimiento es verdadero, ¿sí? Pero la tradición rabínica establece que todo el mes en el que nosotros ahora estamos comenzando, que es el mes de Elul, es un mes de introspección, de pedido de perdón, ¿sí? Luego tenemos el comienzo del año nuevo, que es precisamente el día de juicio, ¿no? Es como que uno ahora vuelca su caso frente a Dios y luego tiene otros 10 días, que son los que separan el año nuevo, el Rosh Hashanah, con el día de perdón, que ese es el día en que se sella el juicio. Es decir, es como, utilizando la imagen, el libro, ¿sí?, está abierto en el cielo y Dios finalmente anota su sentencia, pero todavía, según la tradición rabínica, hay tiempo para apelar a esa decisión hasta el Hoshana Rabbah, que está dentro de la fiesta del tabernáculo. Es decir, en otras palabras, todo este ciclo litúrgico que se extiende desde el Rosh Hashanah, pasa por Yom Kippur y termina con la fiesta del tabernáculo, es en realidad un proceso legal, como lo entendió el rabinismo, por el cual la persona pasa, en este caso, un proceso de reflexión y de autoevaluación de lo que ha hecho en el pasado y lo que hará en el futuro. Y de esta manera es la versión judía, en este caso, en su versión rabínica, de lo que sucedía hace 2000 años con el Templo de Jerusalén y los sacrificios. Perfecto, perfecto. No, más bien, bueno, con esa explicación, hermanos, llegamos al final de esta interesantísima entrevista. Le agradecemos mucho al doctor Adolfo Reutemann. Una vez más, invitarlos a visitar el canal del doctor Reutemann, a suscribirse, a poder compartir, a ver, a estudiar el material que él nos comparte, tan interesante, así como lo fue la charla del día de hoy. Y bueno, les anuncio que hay una posibilidad de que el doctor Reutemann acompañe al hermano Tzvi en su canal del Instituto Hebreo para que continuemos expandiendo en estos temas tan interesantes. Doctor Reutemann, un fuerte abrazo desde Costa Rica y un fuerte agradecimiento a la distancia por este rato que nos compartió y esperamos pues poder contar con su presencia en el futuro, si así usted nos lo permite. Bueno, Harold, Tzvi, muchísimas gracias por haber abierto
este espacio por medio del podcast con el público de ustedes, con sus seguidores. Para mí fue un placer compartir algunos de mis conocimientos con ustedes y darme la posibilidad realmente de establecer este diálogo virtual con vuestro público. Los saludo a ustedes y como estamos acá en día jueves, ya acostumbramos a saludar con Shabbat Shalom, ¿sí? Desde Israel. Shabbat Shalom entonces por adelantado, claro que sí. Y también para ti, XP. Bendiciones, un fuerte abrazo. Adiós. Shalom a todos.